Ok, jóvenes, vamos entonces a ver la segunda parte de lo que nos quedó pendiente cuando hablamos las clases pasadas sobre los trastornos hemodinámicos y nos quedó pendiente hablar un poquito sobre la parte esta que habla sobre la hemostasia. Entonces eso es lo que vamos a repasar nosotros en esta segunda parte de esta clase. Como les dije, ¿no? En nuestro cuerpo todo se maneja en un contexto de balance. No es bueno ni mucho ni poco. O sea, el cuerpo siempre trata de balancear las cosas y parte de eso tiene que ver con la hemostasia que nosotros vamos a describir en esta parte de la clase el día de hoy. Entonces, habíamos dicho que la hemostasia se encarga de que si, por ejemplo, tú te cortas, yo siempre te pongo el ejemplo de cocinando, si no fuera por la hemostasia, por muy pequeña, por muy chiquita que fuera esa herida que te causaste, eh, eso sangraría. Además de que el vaso sanguíneo es como una tubería con fuga, ¿ok? Hasta que tú no selles esa fuga, esa tubería va a seguir botando agua, botando agua, botando agua. Algo similar ocurriría con nuestro cuerpo. Seguiría ese vasito botando sangre, hasta que eventualmente uno quede inevitablemente desangrado y lo que lleva a eso es posteriormente o eventualmente la muerte, ¿ok? Entonces tú dirías como un carro cisterna. Bueno, a menos que tú tengas un problema inherente con la coagulación, que pues eso es raro y tiene su propio mecanismo fisiopatológico, etcétera, que no vamos a discutir hoy, tú tienes mecanismos para evitar que el vaso siga sangrando o, dicho otras palabras, que el defecto se selle, ¿ok? Ese sellado del defecto de un vaso posterior a la lesión vascular es la formación del coágulo sanguíneo, ¿ok? Importante, el coágulo sanguíneo solamente se va a formar en respuesta a una lesión vascular. Dicho de otra forma, un vaso sanguíneo sano no tiene por qué formar coágulos. Eso es completamente patológico y eso corresponde a un término que ha estado muy de moda debido a el tema este de los antivacunas, que es la trombosis. ¿Okay? Durante la trombosis, los vasos sanguíneos sufren coágulos dentro de ellos sin tener una lesión vascular de fondo. Eso es peligroso. Imagínate, tú tienes tu vaso sanguíneo y tú te formas unos coagulitos dentro de tus vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la consecuencia de esto es que esos coágulos eh, eventualmente pueden obstruir. Y tú sabes bien que esa obstrucción significa que va a haber un tejido que se quede sin su aporte sanguíneo y entonces ahí viene todo el temita este de la lesión celular, etcétera, que ya nosotros hemos estudiado hasta esta parte del curso. Bueno, hasta en esta clase nos vamos a centrar en la hemostasia. ¿Cómo dice aquí la palabra importante? Un proceso finamente orquestado. O sea, tu cuerpo lo hace con una sincronización casi que perfecta. Repito, la palabra clave aquí es balanceada. Todo lo hace así, perfecto. La palabra es perfecto. ¿Ok? Entonces, en la hemostasia participan las plaquetas, los factores de coagulación y el propio endotelio. ¿Ok? Recuerda que eso ocurre secundario a una lesión vascular. Y estos tres protagonistas van a participar para evitar que el vaso siga sangrando. Entonces, eso se hace o se realiza en una serie de eventos secuenciales que nosotros vamos a ir escribiendo uno por uno. La vasoconstricción de las arterias, las respectivas hemostasias y finalmente la reabsorción del coágulo. Eso lo vamos a hablar uno por uno. El primer paso es la vasoconstricción arteriolar. O sea, te cortaste sin querer queriendo con el cuchillo y automáticamente, ¡puf!, tus vasos se cierran, tus vasos se contraen. Por un tema de lógica, eso va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el vaso lesionado. Es como cuando tú agarras una manguera y la codas. Eventualmente la codas tanto que el flujo de agua se detiene. ¿Cómo estos vasos sanguíneos se contraen? Bueno, por mecanismos neurogénicos, como dice la diapositiva, esto tiene que ver con los receptores estos adrenérgicos que asumo que tú estudiaste cuando diste tu curso de farmacología, o si lo estás dando. Bueno, yo no sé. El punto es que se aprende en farma y en fisiología. O también se secretan factores como la endotelina, que es un vasoconstrictor potente. Eso es lo que hace la gente cuando alguien sangra. Cuando alguien sangra, le hacen presión
con una torunda, mejor dicho, una palabra más coloquial, es con un algodón o una gasita, le hacen presión en ese sitio y esa presión, ¿qué hace? Aprieta los vasos sanguíneos, por así decirlo, y eso evita, por un tema mecánico, que el vaso sangre de más. Hasta cierto punto, si hace la presión de forma adecuada, eso puede detener el sangrado. Eso siempre es útil. Tienes una lesión que está sangrando, tú pones una gasita, le haces presión unos cuantos segundos, dependiendo de qué tan grave sea la lesión, y eso va a favorecer que se forme el coágulo. Es un inicio por vasoconstricción y también permite que los factores de coagulación se acumulen, las plaquetas se acumulen. O sea, eso acelera el proceso de acelera y favorece el proceso de coagulación. Bien, habiendo dicho eso, la vasoconstricción por sí sola no va a detener el sangrado, ¿ok? Ayuda, pero no es suficiente. Necesitamos que participen las plaquetas y también los factores de coagulación. Bien. Luego de la vasoconstricción arteriolar, recuerda que hubo lesión vascular, o sea que las capas del vaso sanguíneo se lesionaron. Entonces aquí tienes que saberte desde el punto de vista histológico qué constituye el vaso sanguíneo. Esquemáticamente aquí ves el endotelio y la capa muscular, pero entre esas dos está el tejido subendotelial. Entonces cuando un vaso se lesiona, ¡fum!, pasó aquí un cuchillo, esa lesión va a, valga la redundancia, lesionar estas capas histológicas. Entonces, en la capa subendotelial se van a exponer el factor de von Willebrand y también el colágeno subendotelial. ¿Qué ocurre? Cuando esos dos elementos son expuestos, eso atrae las plaquetas, ¿ok? A las plaquetas no les guste que esto esté expuesto. O sea, cuando eso se expone secundario a lesión vascular, entonces eso hace que las plaquetas se comiencen a amontonar en ese sitio. Ve aquí las plaquetas esquematizadas en este verdecito caña. Las plaquetas comienzan en ese sitio a adherirse y comienzan a activarse. La activación hace que la plaqueta cambie, es una bolita, se convierta como en una pizza. ¿Okay? Esa pizza hace que la plaqueta tenga mayor área de contacto para que otras plaquetas se puedan ir pegando entre sí. Una plaqueta es como una bola de nieve. ¿Okay? La bola de nieve como una chiquitita y a medida que va rodando, cuesta abajo, perdón, va creciendo. O sea, las plaquetas se van pegando hasta que crece lo suficiente ese tapón para que pueda entonces sellar el defecto y el sangrado pare. ¿Cómo las plaquetas se comunican entre sí? Porque tienen muchos gránulos en su citoplasma. Esos gránulos hacen que más plaquetas vengan al sitio de lesión y se vayan, pues, entre comillas, pegando, ¿ok? Pues son una especie de pegamento entre plaqueta, y entonces eventualmente eso forma un tapón que va a sellar el defecto, ¿ok? Ese tapón se llama tapón de la hemostasia primaria. Posterior a esto, viene la hemostasia secundaria, porque ¿qué pasa? Ese tapón original ayuda un momento, sirve un momento, pero por así decirlo, es un tapón inestable, es un tapón débil. Bien, la lesión vascular también va a exponer el factor tisular. Es un componente importante porque eso es un componente procoagulante, o mejor dicho, una glucoproteína procoagulante, ¿ok? Entonces, ese factor tisular va a ser expuesto por los fibroblastos y la esfera muscular lisa, que en este caso sufrieron lesión. Entonces, ese factor tisular va a activar un montón de componentes que yo no voy a entrar en detalle porque eso tiene que ver con la cascada de coagulación, que eso pues yo no lo hablo aquí, que al final el resultado va a ser la formación de la trombina. ¿Okay? Entonces, esa trombina va a agarrar el fibrinógeno que está circulando y lo va a transformar en fibrina. ¿Okay? ¿Y qué ocurre con esa fibrina? Esa fibrina es como un pegamento, es como una especie de cemento que lo que hace es agarrar y pegar fuertemente las plaquetas entre sí. Entonces, ahora sí, gracias a eso, las plaquetas sí van a tener un tapón sólido, un tapón definitivo. Entonces, eso es lo que se llama la hemostasia secundaria. El asunto aquí es que las plaquetas solitas sí hacen el trabajo, pero su adhesión es como muy débil. No es como, es muy débil. Necesitamos que sea un tapón más fuerte, más potente. Entonces, ese tapón más fuerte, más sólido, se forma gracias a la hemostasia secundaria, favorecido por la red de factores o la cascada de factores que al final se traducen en la formación de la fibrina.
¿ok? Eventualmente tenemos es como si fuera una mezcla de cemento. Yo sé que pongo el mismo ejemplo, pero bueno, es que aplica para todo desde mi punto de vista. Tienes un tapón de plaquetas con fibrinas, ¿ok? Que hace un tapón definitivo, creo que tienes aquí, ¿no? Estarían las plaquetas en verdecito, la fibrina en azulito, y también en este tapón se pueden atrapar leucocitos como este neutrófilo y algunos eritrocitos. Entonces, este tapón sí va a ser como un cemento definitivo que va a sellar el defecto y entonces tú vas a dejar de sangrar. Eso es la hemostasia. ¿Qué ocurre? Ves que este tapón es como muy grande, ¿ok? Es como cuando tú vas a repellar un muro. O sea, simplemente sellar el defecto con tu mezcla de cemento no es suficiente. No, no, no. Si tú contratas a una persona para que te haga eso, un albañil, tú le vas a pagar hasta que el tipo, la pared quede, que no se vea que hay una raja. O sea, que él tiene que poner su mezcla, después tiene que repellarla y después tiene que pintarme mi pared. Cuando tú termines tu trabajo, que yo te voy a pagar a ti. Yo no te voy a pagar por una chambonada. Bueno, algo similar ocurre con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra hemostasia. Se formó el tapón plaquetario, pero este tapón hay que reducirlo, hay que repellarlo. Y esa acción de repellar ese tapón para que quede bien lisito, bien bonito, se da gracias a mecanismos contrarreguladores que sobre todo involucran al activador tisular de plasminógeno. ¿Qué ocurre? Si no fuera por estos mecanismos contrarreguladores, el coágulo este crecería, 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 crecería. Entonces eso fuera potencialmente peligroso, fuera deleterio, y además está decirte con un coágulo más grande, un coágulo innecesariamente grande no es mejor. Entonces, una vez que el coágulo ya creció lo suficiente, entonces los mecanismos contrarreguladores se encargan de que ese coágulo ya no crezca más y se encargan entonces de comenzar a reabsorberlo para que ese tejido eventualmente se repare, que es lo que tiene que ver con la clase que nosotros vimos en algún momento del curso. Bien, deme un segundito y así. Sigamos entonces, ¿no? Hemos dicho entonces cómo se forma el tapón plaquetario de la hemostasia, pero vamos a hablar un poquito ahora de los protagonistas que se encargan de formar ese tapón plaquetario. Probablemente todos son importantes, pero probablemente el más importante sean nuestras propias células endoteliales. Como te he dicho anteriormente, ¿no? El endotelio en condiciones normales no debe formar coágulos dentro de sus vasos sanguíneos. En este sentido, el endotelio tiene factores antitrombóticos que cuando él se lesiona pasan a ser factores trombóticos. O sea, el endotelio tiene la capacidad de tener un perfil anticoagulante y un perfil procoagulante dependiendo de la situación. O sea, él sabe cómo hacerlo y él sabe cómo balancear esos dos factores, esos dos elementos, de manera que se activen solamente en la situación ideal. Repito, en condiciones normales, el endotelio no permite que se formen coágulos dentro de sus vasos sanguíneos. Esto lo logra ya que él expresa muchos factores anticoagulantes que evitan que las plaquetas se agreguen y definitivamente evitan que se formen los coágulos. Pero ¿qué pasa? Una vez que
el endotelio o el vaso es lesionado, entonces él cambia de perfil y se transforma entonces en un endotelio procoagulante, ¿ok? Tira línea a todas las cosas que pueden lesionar al endotelio, ¿ok? Un trauma, una infección, etcétera. Entonces, un endotelio que cambia a un endotelio procoagulante, también le podemos llamar un endotelio que se activó, ¿ok? El otro protagonista de esta orquesta es la plaqueta. Ya hemos hablado un poquito de ella, pero bueno, vamos a ampliar un poquito más. Entonces, la plaqueta forma el tapón primario que se encarga de sellar la lesión o el defecto vascular. Entonces, en esa plaqueta, perdón, también en ese tapón plaquetario, la plaqueta expresa elementos que concentran y atraen factores de coagulación. Si lo fueras a ver en un frote de sangre periférica, ves el eritrocito que algunos de ellos tiene que mide 7.35 micras, por ahí más o menos, 7.25 a 7.35. Estos chiquititos que están acá, estos, no está el cursor, estos pequeñitos van a ser las plaquetas. Las plaquetas son realmente fragmentos de células que no tienen núcleo y se derivan de los megacariocitos, ¿ok? Mega de grande, cario de núcleo, cito de célula, ¿ok? La célula grande que se localiza en la médula ósea, ¿ok? Entonces, el precursor de la plaqueta es el megacariocito. Con esas plaquetas ya son estos que circulan en sangre, ellos tienen muchos gránulos como los alfa, que tienen moléculas de adhesión como las selectinas, ¿okay? Que son importantes para la coagulación, y otros gránulos delta con calcio, serotonina, etcétera, ¿no? Lo importante es que esos gránulos lo que hacen es favorecer la formación de este tapón plaquetario. Bien, como hemos dicho ya, cómo la plaqueta llega al sitio de lesión vascular. Recuerda que es porque cuando el vaso se lesiona, se exponen componentes propios de un vaso lesionado, o sea, componentes que normalmente si no hay lesión no se exponen. Serán el factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial. Estos dos elementos atraen a las plaquetas al sitio de lesión. Entonces, esas plaquetas que llegan al sitio de lesión comienzan a adherirse gracias a que ese colágeno comienza a enlazar las plaquetas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú tienes tus factores von Willebrand y tu colágeno bien al día, bien íntegros, pues el sangrado se va a detener eventualmente. Entonces, hay tipo de hemofilias, etcétera, donde estos factores pueden fallar y el paciente tiene tendencia a sangrado. Luego estoy diciendo, la plaqueta se pone así como una pizza, que eso hace que tenga mayor superficie de contacto. Entonces también se liberan esos gránulos de la plaqueta, ¿ok? Recuerda importante, las plaquetas van a producir el tromboxano A2, que es un potente activador de plaqueta. De ahí surge la importancia al punto de vista farmacológico de la aspirina infantil, que es la que tiene una dosis de 75 a 100 miligramos, más o menos más por 881, dependiendo de la casa farmacéutica que la fabrique. Bien, las plaquetas se agregan gracias al tromboxano A2. Entonces, esta aspirina a dosis infantiles es un potente inhibidor de ese tromboxano A2. O sea que es un importante antiagregante plaquetario. Por eso es que es útil para el tema de los pacientes con riesgo cardiovascular. Acuérdate que estas placas de ateroma, cuando crecen lo suficiente, gracias a esa turbulencia que existe en esa arteria coronaria, esas placas se pueden romper, se pueden ulcerar, se pueden erosionar. Cuando eso ocurre, la placa puede sangrar. Entonces, cuando eso sangra, ocurre lo mismo que estamos hablando ahorita. Hay lesión vascular y ese coágulo que se forma, ese tapón plaquetario que se forma, ese tapón puede crecer lo suficiente para tapar esa arteria y en ese momento es que el paciente se infarta. Entonces, eso es lo que no queremos. ¿Y cómo logramos eso? Inhibiendo la agregación plaquetaria. ¿Y cómo lo logramos? Con la aspirina infantil. De ahí viene la palabra esa cardioaspirina. No es que la cardioaspirina evita que se forme la placa de ateroma, no, evita que el coágulo que se forma, el tapón plaquetario, mejor dicho, esto precipite la obstrucción del vaso. Ahora, tú me puedes decir a mí, ¿y qué pasa? ¿El paciente sangra en otro lado, va a sangrar? La respuesta es sí. Así este paciente
que toma aspirina, hace una úlcera gástrica, la úlcera va a sangrar. O sea, si el tipo se corta, va a sangrar más que una persona normal. Entonces, si me preguntas a mí, bueno, eso es el efecto adverso. El paciente que toma aspirina infantil todos los días tiene tendencia a los sangrados. Eso es una cosa que tú debes saber. Eso es el efecto no deseado, pero tú lo estás haciendo porque tú estás sopesando eso, favoreciendo que se evite el riesgo cardiovascular. Eso es un balance, ¿no? Bueno, yo ni modo, si me corto, sangraré más, pero bueno, si eso va a evitar que me infarte, creo que es un riesgo sopesable, la verdad. Creo que es un riesgo sopesable. Y eventualmente la fibrina que ya mencionamos, la fibrina va a consolidar ese tapón de plaquetas y entonces no va a formar el tapón definitivo. Entonces toda esa interacción ocurre en gran medida gracias a la liberación de estos gránulos de las plaquetitas. Bien. Otro elemento importante es obviamente los factores de coagulación. Yo no soy experto en la cascada de coagulación, nunca me agradó ese tema, eso es parte de hematología, así que yo solo lo mencionaré superficialmente, ¿ok? La meta final de esta cascada de coagulación es la formación de un coágulo de fibrina no soluble, o sea, un coágulo definitivo. En este sentido, hay factores de coagulación que dependen sobre todo de la vitamina K. De ahí viene el secreto, no el secreto, ¿no? El éxito de la warfarina. Se lo pongo porque tú eventualmente atenderás a un paciente que toma warfarina, ¿ok? La warfarina es un inhibidor de los factores de coagulación dependientes de vitamina K. O sea, es un anticoagulante. O sea, la persona con warfarina es una persona que sangra, es una persona que no va a coagular. Es importante porque esa persona tú no le puedes hacer una extracción dental a una persona con warfarina. ¿Por qué? Porque la persona te va a sangrar, como si fuera un carro cisterna. Entonces, esa persona requiere, previo a esos procedimientos, probablemente una evaluación por su médico de cabecera, ya sea un internista, un hematólogo, yo no sé, el que corresponda, para ver si corresponde, si sopesa la, ¿cómo se llama eso? Cancelación es una palabra, pero es una palabra más elegante. Si le suspenden los anticoagulantes previo al procedimiento. Digo, el paciente por algo está con anticoagulantes. Puede que sea un paciente con riesgo de hacer trombosis venosa profunda y por eso está anticoagulado. Bueno, y hay que ver si algunos días le suspende el anticoagulante, sopesa más que le quites esa muela a que el tipo pueda tener riesgo de hacer la trombosis. Entonces, eso es algo importante. Un paciente con warfarina es un paciente que va a sangrar. Entonces, hay que sopesar. ¿Qué es más importante? Enfrentar el sangrado o enfrentar el riesgo de trombosis. O sea, por eso es importante que tú tengas esas palabras en tu cabeza. Cuando un paciente toma warfarina, es un paciente que está anticoagulado. Y eso es un factor que depende de la vitamina K. A modo de curioso, a modo de historia de la medicina, apúntenlo porque eso yo lo pregunto, porque así yo me doy cuenta si usted presta atención a la clase. Repito, yo no paso asistencia, pero hay ciertas cositas que yo me doy cuenta si están o no están. Digo, yo les doy mucho chance, por lo tanto, sí me molesta que me jueguen vivo. Me parece que yo les doy poco chance, pues jugar vivo está de más. Bien, importante, curioso, la warfarina también se usa como veneno para ratas, ¿ok? Búsquenlo, eso es parte de la historia. Obviamente, pues lo que cambia es la dosis, ¿no? Definitivamente tú con dosis altas de todo, todo en dosis altas es un veneno. Hasta el agua, el oxígeno, todo, la diferencia entre una medicina y un veneno o un tóxico es la dosis. Todo en dosis excesivas es tóxico hasta que se demuestre lo contrario. Definitivamente la definición de estos factores de coagulación va a ser que el paciente sangre. Es raro que un paciente tenga una enfermedad inherente que lo lleva a defecto en la coagulación. Por lo general, un paciente que tenga un defecto en la coagulación es secundario a un tratamiento con anticoagulantes, ¿no? De todos esos factores, probablemente el más importante es la trombina. ¿Okay? La trombina es importante porque hace que o favorece que se forme la fibrina, que es la que consolida el tapón plaquetario, también participa en la activación de plaquetas y también tiene efectos importantes en la reparación del tejido y la angiogénesis, un factor muy versátil. Bien, hasta este punto hemos discutido cosas que forman el coágulo, cosas que favorecen la formación del coágulo.
Pero entonces, eventualmente, el coágulo ya se formó. Entonces, una vez que se forma el coágulo que yo requiero, ya yo no quiero que se siga formando el coágulo. Yo tengo que limitar la coagulación. ¿Ok? Entonces, tu cuerpo sabe cómo hacer eso. Importante esto. Cuando hay lesión vascular y comienza la coagulación solamente se da en el sitio de lesión vascular. Eso es importantísimo. Una vez que tú formas un coágulo en ese sitio, tiene que haber mecanismos contrarreguladores, ¿ok? Eso los expresa el endotelio no lesionado que rodea el, valga la redundancia, sitio de lesión, ¿ok? Entonces, esos elementos contrarreguladores involucran la cascada fibrinolítica. Fibrino de fibrina, obviamente, y lítica de destrucción o de lisis de destrucción. Son factores que van a limitar la formación del coágulo, que el coágulo no crezca tanto y que eventualmente ese coágulo se disuelva. Esa fibrinolisis ocurre gracias a esta plasmina, ¿ok? Esa plasmina va a disolver la fibrina. Entonces, de esa fibrina disuelta se liberan otros subproductos. Uno de esos subproductos importantes es el dímero D, que asumo que usted habrá escuchado, habrá escuchado o habrá conocido, porque también agarró importancia con el tema este del COVID y la trombosis. ¿Por qué? Porque una persona que está coagulando o es una persona que está en un estado protrombótico va a tener un dímero D elevado. Habiendo dicho eso, no es que el dímero D es una prueba milagrosa. El dímero D también se eleva en otras circunstancias. Pero sí es cierto que una persona que está coagulando, que está haciendo trombosis, tu cuerpo está tratando de disolver esos coágulos. Entonces, la disolución del coágulo genera productos que son medibles en sangre. Este producto que medible en sangre es el dímero D. Por lo tanto, un dímero D anormalmente elevado, no es que está ahí que medio elevado, un dímero D elevado te indica a ti que el paciente está en un estado trombótico. Por ejemplo, un paciente que tenga riesgo de sufrir una trombosis o una está profunda, que tenga los factores de riesgo que vamos a ver en la próxima clase, tú le mides el dímero D. Si el dímero D está elevado, eso te aporta a ti a que el paciente está en riesgo de hacer una trombosis y que por lo tanto hay que tomar conductas al respecto, ¿ok? También se estudió mucho esta plasmina, que viene del plasminógeno, ¿ok? Entonces se han sintetizado medicamentos a partir de este principio, ¿ok? El más importante es el TPA, que es esta plasmina tipo recombinante. ¿Qué ocurre? Hay personas que hacen eventos trombóticos ya de una forma no reversible. Por ejemplo, ponte que un paciente se infartó. Quiere decir que el coágulo ya está dentro de su arteria. Ya ni modo. Entonces, ese coágulo hay que disolverlo. ¿Y cómo lo disolvemos? Con una terapia que se llama trombolisis, ¿ok? Esa trombolisis ocurre ya que se han sintetizado este TPA, que es una plasmina, perdón, aquí yo me acuerdo si lo estudié en la universidad, después digo que es el TPA, factor recombinante, no me quiero equivocar. Alguna de los supe, ya no lo sé, porque ya yo no practico esa área. El punto es que tenemos terapias fibrinolíticas artificiales que sirven para ir directamente al coágulo y disolverlo. Eso se hace por medio del cateterismo. La gente está infartado, el cardiólogo entra, llega hasta el sitio donde está el vaso tapado, ahí ejerce la fibrinolisis y eso disuelve el coágulo, ¿ok? Se llama terapia de fibrinolisis, pero obviamente es para cosas que son recientes. Obviamente no es que todos los pacientes son automáticamente candidatos para eso. Vamos a buscarlo ya porque no me quiero quedar con esa duda. ¿Qué es el TPA? Lo tenía, pero ahorita mismo se me fue. Activador tisular del plasminógeno. ¿Okay? Ese es el TPA. Bien. Dijimos entonces, el endotelio se encarga de regular los factores anticoagulantes y los factores procoagulantes en un respectivo balance. En condiciones normales, o sea, donde no haya ningún tipo de lesión vascular, el endotelio debe ser anticoagulante, ¿ok? Imagínate, si no tú estuvieras coagulando ahí como si nada. Eso es completamente anormal. Lo contrario cambia. Cuando el endotelio es lesionado por X, Y o Z motivo, él se transforma entonces a un endotelio que favorece la trombosis, por supuesto, porque él quiere sellar
esa lesión vascular, ¿ok? Entonces, esa trombosis nosotros vamos a ver la próxima clase. Lo cierto es que las propiedades antitrombóticas del endotelio van a ir dirigidas a las plaquetas, a los factores de coagulación y a la fibrinolisis. En condiciones normales, el endotelio se encarga de manipular estos elementos de manera que no se forme un coágulo dentro de tus vasos sanguíneos. Obviamente, un endotelio sano, un endotelio intacto, evita que las plaquetas entren en contacto con el factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial. Ya sabemos qué pasa cuando la plaqueta está en contacto con estos factores. También tenemos elementos que son antiagregantes plaquetarios, como la prostaciclina que conocimos en la clase de la inflamación y la cascada esta del ácido araquidónico, ¿ok? Y también el endotelio altera la actividad trombina de manera que todos estos efectos procoagulantes pues se van a inhibir, sobre todo la activación de las plaquetas. El endotelio sano también atrapa los factores de coagulación y evita que estos se expongan, ¿ok? También tenemos factores que son anticoagulantes o como dice aquí el parrafito, se oponen a la coagulación, ¿ok? Entonces en ese sentido, el endotelio va a inhibir los factores de coagulación dependiente de vitamina K en condiciones normales. También va a secretar moléculas que se parecen a heparina, que es un anticoagulante, y también va a desactivar las propiedades de la trombina y también va a expresar elementos fibrinolíticos. Todos esos elementos trabajan en conjunto para que en un endotelio sano no se formen coágulos, ¿ok? Es la lección de esto. Bueno, cuando tengan chance lo revisan y como siempre, si tienen dudas o preguntas, están completamente bienvenidos a hacérmelas, ¿ok? Entonces, chao, cuídense y que ustedes estén bien. Hasta luego.